La articulación es aquella unidad funcional constituida por un conjunto de elementos que permiten a dos o más huesos estar unidos entre sí y permitir el movimiento. Tenemos tres tipos de articulaciones: las sinoviales, las cartilaginosas y las fibrosas. Las sinoviales son las que presentan mayor grado de movimiento. Las cartilaginosas son las que presentan un mediano movimiento, como por ejemplo la columna vertebral. Y las fibrosas son las que tienen muy poco movimiento, que podrían ser las suturas del cráneo. Las articulaciones fibrosas o sin artrosis son articulaciones inmóviles que se dividen a su vez en tres grupos de acuerdo al tejido que une los tejidos óseos. Tenemos la que son la sinostosis, donde existe una unión ósea, la sincondrosis, donde hay una unión cartilaginosa, y la sindesmosis, donde la unión es de tejido fibroso. Tenemos también las anfiartrosis o cartilaginosas, que son semimóviles, y estas son superficies óseas recubiertas de cartílago y hialino y unidas entre sí por un tejido fibroso resistente y por fibrocartílago. Y por último tenemos también aquí las sinoviales o ciartrosis, que se puede decir son las más móviles de todo el cuerpo humano y cuentan con una cápsula articular y ligamentos, membrana y líquidos sinoviales. Toda articulación colocada en un punto en el espacio tendrá como máximo 3 ejes de movimiento. El primero es el eje transversal, que hace flexión y extensión. El segundo es el eje vertical, que hace los movimientos de rotación. Y el último es el eje anteroposterior, que hace los movimientos de abducción y adducción. Dentro de las articulaciones sinoviales tenemos la siguiente división. Tenemos las articulaciones esferoideas, que son de movimiento multiaxial, las articulaciones elipsoideas, que son dos subgéneros a la vez, que son articulación bicondilia y bicondilia doble. Tenemos también la que son las articulaciones celares, que se conocen como silla de montar, que son también en dos ejes longitudinales y permiten flexo-extensión y movimientos de ABD y ADD. Tenemos la articulación trocoide o de pivote, que es para segmentos cilíndricos. La articulación de Ginglim, que también se conoce como de bisagra, es una articulación con movimiento uniaxial transversal que nos permite mover en flexo-extensión. Y tenemos también la circulación plana o artroidea, que son superficies articulares relativamente planas que tienen deslizamiento una sobre otra. Estas nos permiten movimientos de deslizamiento y de translación. El componente articular se divide en dos: el intraarticular y el extraarticular. El intraarticular se conforma por el cartílago articular, la sinovia, los meniscos, los discos, los bordes de la articulación y las estructuras ligamentarias, mientras que la extraarticular está conformada por la cápsula articular, los vasos, el tejido adiposo y la musculatura proximal a las articulaciones. Los cojinetes adiposos son los que asisten a la lubricación y esto lo hacen reduciendo la curvatura mecánica en articulaciones con carillas de curva mediana. Estos también se encargan de reducir el grosor de la película de lubricante y se encargan de ocupar el espacio muerto dentro de una articulación, y esto hace que se produzca menos cantidad de líquido. Cartílago. El cartílago se ubica en los extremos óseos que forman las articulaciones sinoviales o diartrosis. Sus funciones principales son transmitir fuerzas en los extremos óseos y también se encargan de permitir movimiento con un mínimo de fricción y desgaste de las superficies. Los meniscos se encargan de aumentar la curvatura en articulaciones de pequeña área de conexión. El rodete articular se encarga de ampliar la superficie articular y aumentar la curvatura de la misma, posibilitando una mayor movilidad. Las propiedades biomecánicas, su principal función está directamente relacionada a la estructura orgánica y el contenido de agua que presenta la sustancia intercelular. El cartílago es hidrofílico, manteniéndose en hiperhidratación. El líquido sinovial llena la cavidad articular y actúa como un lubricante, manteniendo el mínimo de fricción entre los huesos
y esto es durante el movimiento o los miembros que soportan los pesos. Se encarga de nutrir el cartílago. Los ligamentos pueden ser fibrosos y esto es cuando son inextensibles. Eso significa que van a limitar el movimiento, o bien los ligamentos pueden llegar a ser elásticos y eso significa que van a aportar extensibilidad. Los ligamentos son fibras que están compuestas de colágeno y también se componen de elastina, mientras que las fibras de colágeno son resistentes a la tracción. La elastina es la que se encarga de dar más elasticidad. La restricción de movimiento, la tensión de componente blando con cara contraria hacia el movimiento, el contacto de los tejidos blandos en los que se realiza el movimiento y el contacto de superficies óseas o periarticulares hacia donde se realiza el movimiento.